Saludos amigos, Dios los bendiga. En el devocional que vamos a estar compartiendo en el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los temas que quizás están peor entendidos o quizás más peor enfocados de la Escritura. Y ahora vamos a ver el por qué se los voy a decir. Y te animo a que veas el video hasta el final para que tengas una visión completa de lo que es el sentido del pasaje. El tema de hoy, que se suele sacar mucho de contexto, es este, el de cree en Cristo y serás salvo. Y el pasaje del que estamos hablando es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El pueblo de Dios, déjame que te diga que está compuesto por aquellos que confían en las buenas nuevas de que la salvación es solo por fe, por gracia, mejor dicho, mediante la fe en Cristo, y mientras que también existen una falta de enseñanza de que ponen que debes realizar ciertas obras para ganar o merecer la salvación. El Evangelio de Cristo es muy claro. Es otro, el que cumple la ley a la perfección y quien ganó la salvación en nombre de todos nosotros, los que podemos confiar en Él como un sustituto para pagar la deuda que el mal de mi pecado ha hecho delante de Dios. Y este no es otro que Cristo, quien por amor a nosotros se entregó para cumplir así la ley y ofrecernos vida a través de su muerte y resurrección. Así que si Romanos 10:9 nos dice la verdad del Evangelio, ¿por qué tantos cristianos, incluso algunos pastores, parecen estar tan confundidos por este versículo? Una vez más, es necesario conocer el contexto para entender lo que nos dice el texto. En base a la totalidad de la revelación de Dios en las Escrituras, hay dos cosas que podemos concluir con certeza que este texto no está diciendo. La primera, Pablo no está sugiriendo que somos salvos por nuestras obras u oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues por no recitar o por solo recitar una sola oración de arrepentimiento aceptando al Señor Jesucristo como Salvador se obtiene la salvación. Y aquí me van a crucificar mucho. Pero quiero decirles esto. La palabra de Dios deja claro que solo somos salvos por medio de la fe. Nuestras buenas obras no nos ganan nada delante de Dios. De hecho, en Isaías 64 dice que somos como trapos de inmundicia. Si el acto verbal de realizar una oración fuera lo que nos salvaría, sería una forma de justificarnos por algo que yo solamente puedo hacer. Pero la cuestión clave es el Evangelio. Y aquí la cuestión clave es la fe. Por supuesto, es muy natural y apropiado que cuando Dios concede por medio de la fe el arrepentimiento a un pecador, esto se haga evidente a través de una oración. Esto es, en parte, lo que Pablo está diciendo o queriendo decir en este versículo, pero eso es bastante diferente a decirle a alguien que la oración en sí es lo que te salva. Si no haces la oración, no eres salvo. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. El segundo punto, Pablo no está diciendo que las buenas obras no tengan importancia. Toda la carta a los romanos es clara. Somos justificados, es decir, declarados justos sobre la base de la fe, no por las obras. La ley, el conjunto de mandamientos que el Antiguo Testamento ordenaba que el pueblo debería de cumplir, es incapaz de salvar a nadie. Y es que la intención de Dios nunca fue esa, sino que mostrarnos nuestra propia necesidad de misericordia y de una justicia que no la podemos conseguir por nuestra parte. Eso dice Romanos 3:19-24. Pero ni en este versículo ni en ningún otro lugar de las Escrituras hay una categoría para un cristiano que vive igual que aquello en el mundo. Entonces, ¿cómo somos salvos? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Nota que este versículo es parte de la carta de Pablo a los cristianos de Roma, a quienes les asegura que el Evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Por la fe, aparte de la ley y a través de la buena voluntad y soberana de Dios, a fin de formar un solo pueblo para sí mismo. Estas son las buenas noticias. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley no fue capaz de salvar a nadie. Y en la carta del apóstol se refiere a un desafío teológico increíble. ¿Cómo es que el Evangelio viene a los gentiles que no iban tras la justicia, pero que Israel, que persigue una ley que llevaría a la justicia, no tuvo éxito en llegar a esa ley? Por un lado, se pone manifiesto en el capítulo 9 que esto se debe por completo a la elección libre y soberana de Dios.
Pero la buena noticia es que Dios salva a todos los que invocan a Cristo, tanto sea judío como gentil, porque la justicia es por medio de la fe, que es la que da vida. Romanos 10, 5, 6. ¿Cómo luce la fe cuando Dios, por gracia, la otorga a un pecador? Es espectacularmente simple. Se trata de una confesión de fe y una creencia, una confianza en la obra salvífica de Jesús y en su tumba vacía. Ese es el punto de Romanos 10:9. No hay nadie, sin importar la raza, la clase social, la etnia o el género, que esté demasiado lejos para ser reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús. Como Pablo aclara más adelante en la carta a los Romanos y en el resto de sus epístolas, nuestra fe por fuerza dará frutos. O como dijo Martín Lutero, somos salvos por la fe sola, pero la fe que salva no está sola. La fe salvadora siempre se manifestará mediante buenas obras en la vida del pueblo de Dios. Sí, vamos a ser imperfectos y tropezaremos con el pecado, pero la vida de alguien que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador y ha creído en Él es una vida que también exhibirá el fruto del Espíritu Santo. Esta es la razón por la que solo un par de capítulos más adelante Pablo da una lista bastante explícita de mandamientos y expectativas de lo que debe caracterizar la vida de un cristiano. También recordemos lo que Pedro dijo en el pórtico de Salomón en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La salvación es solo por gracia, pero se demuestra con un proceso de conversión, es decir, de santificación. No hay nada que nosotros podemos hacer para merecerla. Por tanto, si eres cristiano, es por la simple promesa del Evangelio del Señor Jesucristo. Ni tú ni yo hicimos nada para contribuir a nuestra salvación o para merecerla. Por el contrario, es un don gratuito de Dios. Gracias a Dios por esta buena noticia. Pero recuerda la exhortación del mismo apóstol Pablo. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Esto es lo que significa ser un discípulo. Salvo por gracia y llamado a seguir al Cristo como maestro, ocupándonos en seguir el camino abierto por Cristo a través de su sacrificio y resurrección. Y por supuesto, poniendo nuestro empeño en crucificar cada día mi vida, sometiendo mi voluntad a Cristo y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios es el que nos da su Espíritu para que esto, que no es posible hacerlo por nuestras propias fuerzas, pueda acometerlo gracias a su poder. Recordemos lo que dijimos en un devocional anterior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espero que este video te haya sido de bendición y ayuda. Comenta y dinos qué opinas sobre el tema y si deseas también que ahondemos un poquito más en especificar esto que hemos estado comentando hoy. Nos vemos en el próximo devocional. Dios te bendiga.